Hola, buenos días. Mi nombre es René Oscar Hernández Sánchez. Soy maestro en física aplicada y quiero dar gracias a la profesora Sonia Gutiérrez por invitarme a dar esta plática titulada ¿Para qué sirven las funciones en la vida real? Bueno, pues vamos a empezar esta charla. Como sabrás, existen un montón de funciones que se ocupan en la vida diaria y que a veces no somos conscientes de que las estamos utilizando. Bueno, como sabrás o estarás al tanto, la definición de función se puede ver, o hay una analogía, como el uso de una máquina, ¿no? Yo meto una cierta materia prima a una máquina, les hace un cierto proceso y al final obtengo un producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de esta máquina? Pues sería lo que denominamos nosotros como función. En el caso de las matemáticas, lo que tenemos son un conjunto de valores que introducimos y se aplican ciertas operaciones para obtener un resultado. Y a estas operaciones que se aplican, pues se le denomina función. En este caso yo he utilizado un valor de 3 y obtengo un valor de 9. Y queremos saber exactamente qué es lo que hay que hacer para obtener este valor de 9. Tenemos muchas opciones, entre ellas, por ejemplo, podría haber sido que la función sea x al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado me va a dar el 9, pero no es la única alternativa, tenemos otra, podría ser x más 6. En este caso yo sustituyo x y pongo el 3, 3 más 6 también me va a dar 9. Y la otra de las tantas alternativas que tenemos sería 3 a la x menos 1. Si yo sustituyo sería 3 menos 1, 2, 3 al cuadrado sería 9. Entonces, si te fijas, es conveniente saber cuál es la función que yo tengo para saber qué operaciones necesito aplicar y en base a eso, bueno, obtener los resultados. Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que cada valor de la primera le corresponde a un único valor de la segunda, ¿no? Si te fijas en estos diagramas de funciones, vemos que al menos 4 le correspondería al menos 3, al 0 el 1, al 4 el 5 y así sucesivamente. Y de este otro lado, aunque se repiten ciertos valores para unas cantidades, como por ejemplo el 4 le corresponde el 16 y al menos 4 también el 16, a cada uno de estos solamente les corresponde un solo valor de este lado. Este caso, por ejemplo, ya no sería una función, puesto que el 0, si te fijas, le corresponden dos valores, el 0 y el 16. Entonces, en este caso, esto ya no sería una función. Piénsalo como una madre biológica, por ejemplo, ¿no? A cada niño le corresponde solamente una mamá biológica, ¿no? Y en este caso, a esos podrían ser hermanos y tienen la misma mamá. Pero en este caso un niño no podría tener dos madres biológicas. Entonces es una regla de correspondencia de este tipo, ¿no? Que es simplemente de este lado le corresponde solamente un único valor de este otro. Pero bueno, el tema de nuestra conferencia, ya que tenemos visto que es una función, se llama ¿para qué sirven las funciones en la vida real? Pues a riesgo de que su maestra me ahorque un poco, pues vamos a decir que prácticamente muy pocos de ustedes, o casi nadie, o el promedio de la mayoría de las personas, utiliza las funciones en la vida real. Bueno, pero hablemos realmente de las funciones que se aplican. Es verdad que nadie se levanta diciendo voy a usar una función logarítmica para resolver un problema, pero sí que a veces inconscientemente las utilizamos. Generalmente, y la que mayor se ocupa es la función lineal cuando se trata de unas compras. Por ejemplo, en una tienda de camisetas online, pues yo veo unas ciertas camisetas y cada una vale 50 pesos. Bueno, pero el envío me sale en 180. Entonces quiere decir que ya una sola camiseta no me cuesta 50 pesos, sino que la suma del costo de la camiseta más el envío. Pero si la tienda tiene una promoción de que el envío es gratis a partir de una compra superior a un precio, pues me interesaría saber cuántas camisetas necesito comprar para que el envío sea gratis, ¿no? En este caso es bastante simple el ejemplo, pero la función que está asociada para la compra de camisetas sería 50 pesos, que es el costo de la camiseta, por X, que en este caso representa el número de camisetas que yo quiero comprar, más el envío. Pero la promoción me dirá que la función cambia a simplemente 50 por X para toda X mayor a 10 camisetas. Es decir, si yo compro 10 camisetas, el costo serían 500 pesos, que no supera al valor de la promoción y por lo tanto tendría que pagar el envío. Pero ahora,
si yo compro 11 camisetas o a partir de 11 camisetas, el envío ya es gratis y las camisetas me salen todas a 50 pesos. Al final de cuentas, esto es lo que utilizamos generalmente a veces sin darnos cuenta. Esto se denomina una función lineal, ¿no? Si te fijas aquí la función tiene la forma de una línea recta, una forma de una ecuación de una recta, ¿no? Al final, esta es la que más utilizamos y la utilizamos para saber el costo o determinar el costo que va a tener un cierto objeto en base al número de productos o para saber cuántos productos necesito comprar para tener un cierto costo. Y bueno, uno de los usos más importantes de las funciones es la toma de decisiones. Es decir, si yo tengo un conjunto de datos, bueno, tomar una decisión en base a todos estos datos puede ser un poco confuso. Y como varían tanto, es decir, a veces están arriba, a veces están abajo, en un determinado tiempo o muy corto, pues lo que conviene es aproximar estos datos a una función, a una envolvente. Entonces, si yo dibujo una función aquí, podría yo tomar una decisión de más o menos cómo se comportan los datos en base a esta función o esta aproximación que yo estoy haciendo. Entonces yo voy a poder tomar una cierta decisión en base a los datos utilizando precisamente esta función. Un ejemplo práctico es cuando, por ejemplo, viajas al extranjero y necesitas cambiar de divisas, ¿no? En este caso de dólares a pesos mexicanos. Entonces, si tienes que hacer un cambio de divisas, pues mucha gente dirá que al pagar con la tarjeta, pues te olvidas de todo esto. Pero realmente a veces las mismas tiendas o el mismo banco te va cobrando una comisión por hacer estas compras en otra divisa o al hacer el tipo de cambio para aplicártelo en el banco. Entonces lo que yo observé es que convenía pues precisamente sacar dinero para manejar en efectivo. En vez de estar pagando pequeñas comisiones cada que hacía una compra o cada que sacaba yo dinero, sacaba una cantidad grande de dinero en una franja horaria que me permitía el mayor convenio posible, ¿no? En este caso. Entonces lo que yo observaba, por ejemplo, una gráfica como estas, ¿no? Del tipo de cambio, aquí es de dólares a pesos, pues yo veía que el tipo de cambio presentaba una cierta tendencia a la baja a determinadas horas. Es decir, yo no podía predecir exactamente cuál iba a ser el tipo de cambio, porque si te fijas en esta gráfica lo que hay muchos picos y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Unos cambios abruptos, pero lo que puedes ver es que hay ciertas tendencias hacia la baja a determinadas horas. Entonces yo lo que yo hice fue observar varios días estas gráficas para ir viendo más o menos la tendencia del tipo de cambio. Y observaba que a determinadas horas, en general, en mi caso era por la noche, es cuando el peso o el tipo de cambio tendía hacia la baja. Entonces ahí me convenía a mí cambiar el dinero o sacar dinero en ese momento en el banco. Entonces yo lo hacía en esas franjas horarias ya por la noche para simplemente a tener una sola comisión por el uso del cajero y por el tipo de cambio, y en este caso ahorrarme dinero. Y bueno, y esto nos va a ayudar a ahorrar bastante a la hora de cambiar divisas, ¿no? Entonces, si te fijas, si entiendes un poco las funciones, esto al final cuentas es una función, es muy impredecible, pero sí podemos determinar ciertas tendencias fijándonos en la función completa. Y bueno, una de las cosas también importantes, como habíamos dicho, es tomar decisiones. Y ahora, en el COVID-19, pues nos servían para tomar tipo de decisiones como bien lo muestran aquí los estudiantes de la Universidad de Peñagolosa. En esta gráfica, ¿no? Nos muestran qué es lo que sucede cuando no hay medidas de contención. Vemos cómo la curva de contagios sube muy rápido y después baja. Y que si tenemos algunas medidas de contención, pues la curva de contagio se aplana. Eso le denominamos aplanar la curva. Y entonces, en base a estas funciones matemáticas, ellos podían predecir qué es lo que pasaría, ¿no? Lo mismo hizo el Washington Post con un video, ¿no? En este caso podemos ver en este video cómo cuando no hay medidas de contención, cómo se producen los contagios. Vemos que sube rápidamente la curva de contagios, en este caso lo naranja, y como ahora si tenemos una cierta cuarentena, bueno, el número de contagios, cómo se va produciendo, ¿no? Después también hicieron una predicción o una simulación cuando había un cierto distanciamiento social, ¿no? Algunas personas no salían, pero se mantenían ciertas distancias sociales. Y vemos cómo la curva se aplana considerablemente. Y lo último que hicieron es con el confinamiento, un confinamiento restrictivo donde solamente se movían las personas que eran esenciales. Entonces vemos que la curva prácticamente está plana. Entonces esto se ve resumido en estos cuadros, ¿no? Vemos que con libertad de movilidad, es decir, sin ninguna restricción,
cómo los contagios suben abruptamente, ¿no? Si mantenemos una cierta cuarentena, los que se infectan mantienen una cierta cuarentena, pero al final tienen que salir, bueno, los contagios ya no suben tan rápido, pero también se puede presentar una segunda ola o un pico aquí bastante alto, ¿no? Y el distanciamiento social, bueno, aquí vemos que la curva permanece bastante planita y el confinamiento pues realmente es la mejor opción para evitar tantos contagios, ¿no? Si regresamos a lo de Peñagolosa, lo que nos dice esta línea de aquí, pues nos dice que es la capacidad del sistema sanitario, ¿no? O sea, lo que realmente se busca con estas medidas es que no se sobrepase el sistema o la capacidad del sistema sanitario, ¿no? En este caso, pues nos referimos al número de camas y hospitales disponibles para atender a las personas infectadas, ¿no? Entonces, si no se rebasa este límite, pues podemos decir que la pandemia está controlada. Y bueno, vamos a hablar de ejemplos que quizás no los apliques en la vida cotidiana, pero que sí están presentes en el día a día de personas que se dedican a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, para las funciones lineales tenemos que una de las funciones que más se ocupa es la función de oferta y demanda, ¿no? Como verás en estas gráficas, pues son líneas rectas, por eso se llaman lineales, y vemos qué es lo que sucede con un exceso de oferta, donde la cantidad demandada es menor a la cantidad ofertada. Cuando hay un cierto equilibrio, es decir, se produce tanto como se demanda o se solicita, aquí aparece un equilibrio, y el exceso de demanda, es decir, cuando hay escasez, ¿no? Hay poca oferta o poca cantidad ofertada y hay mucha demanda, ¿no? Entonces se producen estos fenómenos de exceso o sobreproducción cuando hay equilibrio o escasez del producto. Entonces las funciones lineales se ocupan en la economía para la oferta y la demanda. Un ejemplo de las funciones cuadráticas pues está en el diseño de puentes colgantes, ¿no? Por ejemplo, en este puente tenemos aquí una cuerda de acero, ¿no? Que está suspendida y se forma una parábola. Al final de cuentas es una función, y como se forma una parábola, pues yo puedo determinar la altura que tienen que tener estos postes en determinados puntos, puesto que simplemente son los puntos de una parábola. Entonces aquí en los puentes colgantes podemos ocupar una función cuadrática. Una parábola nos deja de ser una función cuadrática. Otro de los ejemplos de las funciones cuadráticas está en el diseño de antenas parabólicas, ¿no? Tenemos que ver cómo tiene que ser esta parábola o dónde debo colocar yo el foco para recibir la señal, ¿no? En este caso, la señal llega al disco de la antena parabólica y esta la refleja hacia un receptor, en este caso que tiene que estar o tiene que coincidir con el foco de nuestra parábola para tener una mejor recepción. Entonces, las funciones cuadráticas están presentes, aunque a veces no las consideremos como tal. Y bueno, también tenemos las funciones racionales, ¿no? Las funciones racionales, pues como la ley de Ohm, sabemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si yo grafico la corriente con la resistencia, bueno, en el eje Y la corriente y en función de la resistencia, pues yo veo que, como bien lo explica este dibujito, que si la resistencia es menor, es decir, si este nudo no fuese tan apretado, pues la corriente sería mayor, es decir, habría mayor paso de corriente. Pero si la resistencia va aumentando conforme va aumentando, entonces la corriente va disminuyendo, es decir, mientras este nudo esté más apretado, la corriente le va a costar más trabajo pasar con un voltaje constante, ¿no? Entonces esta es una función racional que se aplica en la ley de Ohm. Entonces se ocupa para el diseño de circuitos para determinar, bueno, qué resistencia hay que colocar dependiendo la corriente que quieras que se suministre al aparato eléctrico, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este otro ejemplo de funciones racionales, ¿no? Lo que te digo, no es necesario que te dediques a algo, pero se están aplicando en los dispositivos que estás utilizando o se utilizaron para diseñar precisamente estos dispositivos. Otra de las funciones que también conocerás pues son las funciones exponenciales, ¿no? En el caso de las funciones exponenciales, bueno, uno de esos mayores aplicaciones es el crecimiento de poblaciones, ¿no? Tenemos aquí una función donde n es el número inicial de población, r sería la tasa a la cual se multiplican las poblaciones y t sería el tiempo, ¿no? Si yo lo grafico, bueno, voy a tener una curva que va a ser de una forma exponencial. Y como dijimos, las funciones nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Si vemos esto es un modelo predictivo, ¿no? Aquí tenemos la población en miles de millones y aquí tenemos los años. Si te fijas, para el 2050 pues vamos a tener un incremento bastante grande de
población y tendremos que aplicar ciertas medidas si no queremos que esto se descontrole. Habría que aplicar ciertas medidas de natalidad, ¿no? Para no sobrepasar estos valores. Entonces vemos que las funciones exponenciales al final de cuentas se están aplicando aquí para hacer ciertos modelos en el crecimiento de la población, ¿no? Y al final, como dijimos, nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones en base a lo que podemos predecir de cómo se están comportando estos datos si todo continúa como actualmente está. Y bueno, otra de las funciones que recordarás es la función logarítmica, ¿no? En este caso podemos mencionar como aplicación la escala de Richter, ¿no? La escala de Richter tiene una función logarítmica de este tipo, a sobre a sub 0, donde a es la amplitud máxima de la onda generada o registrada por un sismógrafo y a sub 0 sería una amplitud de referencia. Entonces, ¿qué sucede? Si te fijas en este caso, tenemos como el sismógrafo va variando y tenemos aquí, por ejemplo, una amplitud, ¿no?, de esta onda de 10 centímetros o 100.000 micras. Entonces, 100.000 micras en logaritmo, aplicado al logaritmo me da un 5. Entonces, esa sería la escala de Richter para este sismo registrado, ¿no? Y lo que vemos es que tenemos ciertos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? El 10 ya sería algo apocalíptico, no se coloca, bueno. Entonces aquí en este eje, en el eje X sería el 1, que sería por acá, el 2, el 3, el 4, el 5, y si te fijas, conforme va avanzando esto va subiendo. Y tú me dirás, bueno, no varía mucho de la que vimos anteriormente, que es la exponencial. La diferencia es que la logarítmica da como pasos muy agigantados. En la exponencial los pasos son más o menos constantes, pero en la logarítmica engañan y son pasos que son muy bruscos, son cambios muy bruscos y muy grandes, ¿no? En este caso, te podría decir que una escala o una onda, una amplitud de onda, o en la escala de Richter de número 5, bueno, si la comparo con una de 6, la de 6 sería 10 veces más grande que la de 5. Entonces, tener un terremoto de magnitud 5 y de magnitud 6 no es que se parezcan mucho, sino que al final son bastante diferentes, ¿no? Si te fijas, el 5 es un moderado y el 6 ya es fuerte. Entonces, hay un cambio brusco de un número a otro, precisamente porque está en una escala logarítmica, y eso lo que nos dice es que conforme más grande sea el número, pues mayor va a ser los daños que puedan sufrir las estructuras en un sismo. Y bueno, otra de las aplicaciones que tenemos para las funciones serían las funciones trigonométricas, ¿no? En este caso, las funciones trigonométricas pues serían aplicables para cualquier cosa que sea de tipo movimiento armónico, ¿no? Es decir, aquellos movimientos o para describir ciertos movimientos donde existe una cierta periodicidad en él. Por ejemplo, un péndulo. Si hablamos de un péndulo, sabemos que tiene una cierta trayectoria y esta se repite a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para describir esta posición o este desplazamiento, pues se ocupa una función coseno, que al final es una función trigonométrica. La velocidad, pues estaría dada también por una función trigonométrica, en este caso sería la derivada de este. Y si derivamos otra vez tendríamos la aceleración. Entonces la función estaría dada de esta manera, ¿no? Si te fijas, en el azul tendríamos cómo se está graficando o cómo se comporta, ¿ves? En este movimiento que siempre se va repitiendo cada determinado tiempo, pasa por el mismo punto. Entonces yo lo puedo traducir como una función armónica, en este caso un coseno, ¿no? Y en este caso la ejemplifico con un seno. Y la aceleración también, conforme avance el tiempo, pues se va a ir repitiendo y la pongo como un coseno. Lo que va a variar en este caso es la amplitud. Si te fijas, una es más grande, una es más corta y la aceleración es más pequeña. Pero al final de cuentas, se pueden representar con funciones trigonométricas. Y bueno, pues hasta aquí esta charla. Recuerda que al final de cuentas no utilizamos las funciones quizás en nuestro día a día como tal, pero sí que están implícitas en varias cosas que hacemos o varias cosas que conocemos. Y una de las cosas más importantes para la que nos sirve una función es para la toma de decisiones, ¿no? Se crea un modelo, en base a ese modelo se crean predicciones y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y bueno, quiero despedirme con esta frase que nos dice: las matemáticas no conocen de razas o fronteras, para ellas el mundo es solo un país, ¿no? Al final de cuentas, las matemáticas es un lenguaje universal que todos entienden que 2 más 2 es 4 aquí en China,
y eso pues nos abre las fronteras para conocer más acerca de nuestro mundo. Y bueno, recuerda que si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like al canal. Hasta otra.